¿Tú lo vas a poner? Sí. Bien, pues primero que nada, quiero agradecer a Raúl y a Saúl por la invitación a comentar el libro. Creo que de Saúl tengo el gusto de conocerlo ya de años, a lo mejor no tanto de una cercanía constante, pero he tenido diálogos muy agradables con él, ¿no? Y con respecto a la creación literaria incluso, ¿no? Y precisamente, pues bueno, de Saúl lo conozco de la universidad, de psicología, y estamos hoy presentando su segundo libro publicado, amigo, Ultraviolencia y Verso, ¿no? La primera reminiscencia que me dio el texto, en concreto el título, pues fue La Naranja Mecánica, ¿no? Sobre todo por el término ultraviolencia, ¿no? Y precisamente hablando ya de lleno con el texto, te encuentras que desde el prefacio, ¿no? Saúl nos invita tal cual como dicen, ¿no? la renuncia de todas las garantías individuales, ¿no? A la vivencia de una violencia política, y creo que de ahí parte todo lo demás, ¿no? Creo que durante la lectura que tuve de este libro de Saúl, y pensando, ¿no? En este momento de qué manera presentarlo y demás, estuve como considerando como varias situaciones, ¿no? Sin embargo, conociendo como la forma desenfadada de ser de Saúl, bueno, creo que quiero platicar un poco sobre la experiencia, ¿no? Que tuve y sobre las reflexiones que pues, me llegaron, ¿no? durante la lectura. La primera pues era el hecho de simplemente escribir, el por qué escribir y por qué escribir poesía, y sobre todo publicarla. Me recordaba mucho a una entrevista que había visto, ¿no? de Roberto Bolaño, y en la cual no hubo como una respuesta a la que se haya llegado, ¿no? Pero el componente, ¿no? tal cual de la poesía o los efectos de ella, pues es la experiencia, ¿no? que nos brinda en el acto, ¿no? simplemente de leer. Entonces, creo que en ese sentido, ¿no? la experiencia que se tiene a partir de Ultraviolencia y Verso, pues es casi una sacudida, ¿no? puedo decir. Me imaginaba la escritura de este libro como más que utilizando una pluma, ¿no? como a cuchillo, ¿no? y metiendo los millos, ¿no? Me parece que tal cual la postura de Saúl con respecto a esta violencia de la que habla el libro, y cual ahorita quiero comentarla, es una postura de hartazgo primero, ¿no? de cierto punto cínica, pero también denunciando y de alguna manera tratando de visibilizar un fenómeno que a diario vivimos, pero que de alguna manera a través de la poesía, ¿no? nos está dando o brindando una experiencia aún más cruda, ¿no? Les comentaba que ya en el prefacio ya nos hablaba, por ejemplo, Saúl, de la pérdida, ¿no? de sus garantías individuales a través de la violencia política, ¿no? que creo que es la violencia que tal cual rodea y engloba todo el poemario, ¿no? y que de ahí nos arroja toda esta lluvia de violencias cotidianas, ¿no? Durante esta parte, ¿no? de la lectura,
recuerdo, por ejemplo, fue uno de los primeros poemas, ¿no? De los pobres, y que es como el nivel básico, ¿no? en el que empezamos a ver esta violencia, ¿no? Y en el nivel cotidiano, ¿no? Hablo de las personas que nos podemos topar, ¿no? Día a día, ¿no? En la calle, la gente sin hogar, la gente que come, ¿no? En un basurero, y creo que ese es el efecto, ¿no? El efecto como primario, ¿no? Y el día a día, ¿no? Que es a través como de la violencia neoliberal, ¿no? Me gustaría, Saúl, yo ahorita tengo como un montón de estoy medio perdido. Me gustaría que nos platicaras un poquito como de cuál fue la visión, ¿no? Con respecto al nacimiento del libro, ¿no? Al nacimiento de la idea, sobre todo de tu cosmovisión, ¿no? Okay. Bueno, antes de empezar quiero aclarar que en realidad el libro nace con otros 4 libros que ya tengo editado, y que en esos 4 libros, digamos que está ya mi obra concretizada, pero este es nada más un pequeño órgano de la obra. Y en la presentación que voy a hablar del fondo de toda la obra, que no descarta tampoco el del libro. Entonces, antes de empezar, quiero decir que voy a hacer esta primera presentación en memoria de 2 personas que repito bastante su muerte, que tengo que hacer por su memoria, ¿no? El primero es Guillermo Figueroa, que fue como mi mentor, algo así como una persona que él tenía una librería en el centro, y él me empezó cuando yo estaba completamente perdido, más que ahora. Él empezó a dar libros, como él conocía a Borges, a Platón, a Nietzsche, a Cortázar, a Rufo, casi todo el clásico, ¿no? Bueno, se lo dedico a él y al hermano que murió el año pasado de la pandemia. Entonces lo empezaba en memoria de él. Y bueno, también quiero aclarar algo: yo no concibo la vida, la verdadera vida, lo que digamos verdadera vida, sin filosofía, y la poesía es mi vida, por lo tanto yo no concibo la poesía sin filosofía. Eso ya está, eso va a estar en el fondo de toda mi obra, o sea poesía, sea cuento, sea ensayo, siempre hay una reflexión filosófica. Bien, el libro tiene entonces un fondo filosófico, este libro que se llama Ultraviolencia y Verso, donde se mueve en 3 ramos fundamentales de la filosofía, que es la política, la estética y la ética, ¿no? ¿Cuáles son mis posturas filosóficas que voy a mantener siempre de fondo en toda mi obra? Cuando la vayas publicando siempre se va a ver esas posturas, me gusta llamarle posturas más que doctrinas, que es el cinismo y el anarquismo, que son poesías a las que yo veo que tienen puntos bastante coincidentes. Incluso puedo decir que Diógenes fue el que hizo el primer acto anarquista registrado en el sueño, de los más grandes y mejores. Que cuando yo lo leí, que tenía 18, 19 años, me dejó impactado, que es cuando rechaza Alejandro Magno, ¿no? Bueno, los pilares fundamentales de estas 2 posturas, yo saco 6 puntos básicos, obviamente hay más, pero los básicos serían: uno es la afirmación del individuo por encima de la ley o de la masa, por encima del Estado o de lo particular sobre lo general, o de lo singular sobre lo universal, ¿sí? Entonces, hay que aclarar que estas filosofías están en la periferia, se expulsan,
De hecho, Michel Onfray tiene un libro que tiene 8 tomos que se llama la contrahistoria de la filosofía, donde pone todos los filósofos que anotó la academia porque por elitistas, vamos a llamarlo así, ¿no? O porque consideran que no tienen ninguna importancia. Bueno, entonces estos 6 puntos, ya dije, primero la afirmación del individuo por encima de la ley, o lo que Onfray va a llamar el efecto de Antígona, ¿no? Es una tragedia de Sófocles. Bueno, la segunda es el repudio del poder estatal y de las normas religiosas, en sí todas las instituciones que legitimen lo que Ernesto del Toro llamaba, es decir, me dan ser, ¿no? Me dicen cómo ser y qué hacer, ¿no? Y hay que aclarar que lo que hacemos nos hace, ¿no? Si yo soy escritor, si yo escribo, me dicen que soy escritor, si yo hago un trabajo con madera, soy carpintero, ¿no? Entonces, lo que busca el cinismo y el anarquismo es que el propio sujeto se dé el ser, ¿no? Es decir, rechaza esa imposición o esos legitimadores externos y los cuestiona. Es decir, ¿con qué me quedo, con qué no? Pero es un cuestionamiento siempre constante, ¿no? ¿De dónde viene lo que pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso? Bien, la tercera sería la renuncia a la propiedad privada. Fíjense cómo Diógenes tiene el valor de deshacerse de todos los objetos, prácticamente de todo, nada más su callado, su sayal o su morral. Se cuenta la historia de esta de la escudilla, donde él está viviendo en esta escudilla y un niño utiliza las manos, se hace como un cuerpo y Diógenes dice que idiota, ¿no? O sea, todo el tiempo cargué este estorbo. Vean cómo, por ejemplo, si se piensa Diógenes desde el fetichismo de las mercancías, es decir, ¿por qué nosotros nos volvemos locos por los objetos, descuartizamos, matamos, quiero esa playera, ese carro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la lógica de un narcomenudista o un jefe de plaza que sale del barrio y necesita que el otro lo legitime con su envidia, ¿no? Es decir, el presumido está en la dialéctica de o me envidias por lo que tengo o yo te envidio por lo que tú tienes, ¿no? Diógenes dice, bien. Lo otro es la denuncia de la bomba teatral o las coreografías y las costumbres y las convenciones normativas. Bien, seguimos. Bueno, esto de la denuncia de la bomba teatral y las coreografías y costumbres, las convenciones normativas, es decir, Diógenes se masturbaba en la calle, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un poema donde digo que estoy en una cima elevada de la ciudad y pues me da de masturbarme, ¿no? Es un exhibicionismo verbal, ¿no? Cínico. Bueno, el sexto punto, que también es muy importante, es la denuncia con los actos, es decir, los cínicos hablaban de una manera anecdótica, es decir, haciendo cosas para que el otro las contara, ellos no escribían, es decir, el otro las contaba, pero eran actos bastante insolentes, rebeldes, insurreccionales. Bien, y eso del cinismo, ¿no? La denuncia con los actos y en la anarquía hay algo que se llama la propaganda por el hecho. Es algo que va desde poner una bomba o matar a alguien clave, ¿no? En el sistema hasta protestar o la desobediencia civil. Hay muchas formas de desobediencia civil, ¿no? El boicot o esto. Yo pensaba en un quédate en casa, pero con orden político, ¿no? Una dimensión política, ¿no? No sale nadie de la casa hasta que recibe el sueldo, ¿no? Quédate en casa 2, 3, 4, 5 días y de modo que la policía entre ahí por nosotros, ¿no? Bien,
Estoy hablando pues del fondo de obra, ¿no? De lo que puedes ir publicando y de lo que está aquí. Después, ahorita voy a leer algunos poemas para que vean las formas en las que yo expreso esto. Bien, entonces ya no sé si soy más cínico que anarquista o más anarquista que cínico, pero a veces sí, a veces no. A veces. Bien, entonces voy a tomar otra palabra que es muy importante y ahora sí para este libro sobre todo, que es la palabra de parresía, que es una palabra griega que significa el coraje de la verdad. Es decir, el coraje de decir la verdad. Y este es un texto de Michel Foucault que él lo da en 1984 entre febrero y marzo. De hecho, yo nací en febrero del 84 y pensé cuando lo estaba leyendo. Yo estaba naciendo y Michel Foucault estaba ya despidiéndose del mundo. Pero Michel Foucault hace una investigación bastante agradable sobre la parresía y la va rastreando desde Sócrates. Hay que recordar que Sócrates fue maestro de Antístenes y Antístenes fue maestro de Diógenes. Entonces ahí hay una relación clásica y directa sobre lo que es la parresía. Hay que recordar también que a Diógenes, no por cuestiones políticas sino éticas, lo mata el Estado. Ya dije que este libro se mueve en lo político, en lo ético y en lo estético. Bien, entonces la parresía es el coraje de decir la verdad y es un fenómeno que te pone en peligro. Es decir, si el sujeto no se pone en peligro, no está haciendo parresía, en peligro de sufrir violencia o muerte. Es decir, si yo voy a denunciar algo, si yo voy a contestar algo, ese es un peligro, pero aún así lo hago. Frente a Alejandro Magno, donde Diógenes lo maneja con inteligencia, las frases bastante irónicas tomadas de Antístenes por Sócrates, donde le dice a Alejandro Magno, no me temes, y Diógenes le dice, ¿por qué voy a tener un bien? O sea, obviamente le está diciendo que es un maldito, ¿no? Y le dice que va a pasar, si no teme que le haga algo a la ciudad, y Diógenes le dice que no, que a lo mejor a otro Alejandro Magno, ¿no? Que si se presenta otro Alejandro Magno puede volver a pasar como él, pero ahí también, porque él es un bien, ¿no? Bueno, piensen en eso, como Diógenes jamás le rendió, ¿no? Diógenes estuvo confrontándolo y Alejandro Magno lo perdona, porque sí lo perdona, porque ahí incluso los mismos esbirros le dicen que se lo matan, y dice que no. Y Diógenes le dice, quítate porque me está robando el sol, ¿no? O sea, yo no te necesito, tú como Estado, como rey, yo no te necesito, yo como individuo, yo soy lo que soy porque me di ser, ¿no? Porque pensé desde el núcleo de mi pensamiento y de mi cuerpo. Es decir, no estoy diciendo que se prescinda totalmente del otro, pero sí que se puede elaborar algo auténtico y original. Y yo creo que en eso todo artista tiene algo de anarquista, ¿no? Y de cínico. Todo artista elabora algo muy, muy singular, muy peculiar desde su subjetividad. Bien, también hay otra cosa que destaco que es cada vez hacerse como más individuo y menos sujeto, eliminar más sujeciones a través del método cínico y anarquista, que es de cuestionar constantemente qué es lo que nos está legitimando y qué es lo que nos hace, qué es lo que nos hace ser lo que somos. Es decir, no es lo mismo hace 50 años decir un pinche puto, ¿no? Toda la gente nos decía, era un pinche puto joto, ¿no? A que, bueno, pues es homosexual, ¿no? Es decir, lo que decía más o menos las etiquetas que están es decir, cómo para destruir ciertas estructuras hay que pensar en las periferias, porque incluso la academia o ciertos filósofos legitiman Platón, por ejemplo, que era homofóbico, o incluso Aristóteles, que se le señala de misógino, la mujer es un macho incompleto. Vean cómo incluso hasta en los centros del pensamiento hay esa constante de discriminar. Entonces, si nosotros
estamos desde la periferia, me gusta por eso recuperar este pensamiento. Bien, entonces, bueno, la parresía es eso. Vean que nosotros no hablamos porque sabemos de hecho que si hablamos de más nos van a matar. Y no nos van a matar en la calle, se van a meter a nuestra casa. O sea, con permiso del Estado, porque el Estado es cómplice de los asesinatos y patrocinador de las plazas. Entonces, bueno, ¿por qué vivir en silencio? ¿Por qué aceptar el lugar de la anulación como sujetos? O sea, ¿por qué tenemos que aceptarlo? ¿No? Bueno, somos unos pendejos, nos callamos, nos van a matar. ¿Yo para qué? Yo no soy nadie. Lo que importa pues, es la democracia. Yo no soy un ciudadano. Entonces, eso también es parecido, ¿no? Es decir, yo voy a contestar, o sea, yo no tengo por qué callarme, yo estoy rabioso, furioso, lo que decía él, religioso, colérico, tengo que hablar. Bien, entonces, para hablar de esto del silencio, voy a leer 3 poemas muy pequeños que vienen al principio. El primero es a los desaparecidos, en la versión que tú leíste no viene, pero dice lo siguiente: a los desaparecidos, que es yo creo que el fin de la violencia simbólica, lo que sigue, ¿no? La violencia de facto es desaparecer el cuerpo, anularlo, el cuerpo del otro, por motivos mercantiles, por motivos políticos, por muchas cosas pasan aquí estas desapariciones. Y dice: en el espejo de sus vidas veo mi vida caminando entre las sombras. Hablo por ustedes, por sus cuerpos sin rastro, por sus restos sin registro. Los que habitamos del otro lado del infierno mexicano también estamos desaparecidos. Bien, aquí estoy diciendo que ya nosotros, miren, lo que pasa es que el silencio pertenece al ámbito animal y no humano. Nosotros hablamos, pero el silencio impuesto por el amo nos animaliza. Es algo así como la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, ¿no? Al esclavo, perdón, ¿no? Lo animaliza, ¿verdad? Lo pone a trabajar para él, ¿no? Se sirve de su fuerza musculoesquelética. Entonces, el silencio es una de las características de los esclavos. De hecho, en el diálogo de Sófocles, hay un momento en que Yocasta le dice a Polinice que, hablando de la parresía, le dice Polinice que si vuelve a la ciudad ya no va a tener el derecho de parresía. Y le dice Yocasta que él sabe que el que permanece en silencio son los que permanecen en silencio son los esclavos. Es decir, acá en esta sociedad ya hay que asumir el lugar de la anulación. De hecho, para eso nos educan, ¿no? Es una vida. Si no, o lo matamos, o se va a quedar jodido toda la vida, no es lo mismo un muerto que un cadáver, al menos en mi simbología o en mi cosmología poética, ¿no? Alguien puede estar vivo y sentirse como muerto, y el cadáver, pues ahí está, no es un cuerpo que no tiene vida. Bien, se llama Ciudad de Muertos y dice: habito una ciudad llena de muertos, sembrada de cadáveres. Cada uno de nosotros tiene ya la vida descontada, se sobrevive en silencio, clandestinamente, cada vez más arruinado, con las entrañas empuñadas en las manos. Es decir, que nos han quitado y despojado tanto que a veces ya lo único que nos queda es de lo que. Bien, siguiente, voy a leer otro poema que se llama Noches de emboscadas. Que nuestros hogares son trincheras clandestinas. Duerme la ciudad amenazada bajo noches de fusiles y emboscadas, noches de súplica y pánico, ciegas noches mudas como acero, como fosas y cadáveres sin culto y sin tiempo. Okay. Entonces, lo que se nos está quitando en este Estado mexicano actual es incluso el derecho de ser cadáveres. O sea, ya no tenemos derecho a que se nos rendan las exequias ni los cultos, los muertos, los escatológicos, porque
Incluso el cuerpo muerto habla, deja señas, deja signos, deja rastros. Entonces hay que desaparecerlo como evidencia. ¿Sí? Los gestos en que termina una persona que fue ejecutada caminando, o que lo suicidan, ¿no? Entonces, hay estas dos formas en las que vivimos en el silencio, en una violencia simbólica y una violencia de facto, ¿no? Está esta realidad en la que nos movemos y que nosotros ya hemos naturalizado y que se nos hace bastante normal, se hace en todos lados, ¿no? Y otra gente, ya estaba hablando con un francés una vez y me dijo, es increíble lo que ustedes soportan aquí. O sea, yo pensé que en Francia estábamos jodidos y, por ejemplo, yo leí a Michel Onfray y no leí nada de los desaparecidos, porque es un fenómeno que allá no es muy común. He leído como 6 o 7 libros de Onfray y no menciono nada, incluso hace como una cartografía del infierno y no menciona a los desaparecidos. Y creo que sería como otro anillo que se le da a la humana, ¿no? Los desaparecidos, o sea, tener un familiar desaparecido que te desaparezca y que ya no sepan nada de ti, ni de tus familiares, creo que es peor que la muerte. Y yo lo digo con mi hermano porque bueno, yo llevo sus cenizas, lo deposité, pero ¿qué pasa en el caso de un sujeto que desaparece, de que tú dices, era mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija? Creo que ahí debemos de hacer otro anillo del infierno, ¿no? Acá están los sujetos que vivimos la desaparición de alguien y que fueron desaparecidos. No sé por qué no traigo precisamente a lo mejor porque no estudia acá, ¿no? Sí, igual creo que está haciendo él, ¿no? Que el Estado te da tu nombre, te identifica como tu nombre. Sí. Y el mismo Estado te está quitando todo ya, te lo da y te lo quita. Sí, porque de hecho una de las denuncias más pareciásticas, vamos a decirlo así, de la anarquía, de la postura anarquista, es que es el mayor responsable de la violencia. O sea, contrario a lo que dice Hobbes de que el Estado evita la violencia y la anarquía, es que el Estado administra todo eso a su favor. Es como cuando dicen de los periodistas, ¿no? Nos están silenciando, nos están matando. Sí, de hecho, ya ven este audio de Alito, ¿no? A los periodistas no hay que matarlos de hambre, ¿no? Sí. Vean la violencia simbólica, ¿no? Pero que después es una violencia que por se da. Algo pasa que dice, mátalo, ¿no? Pero ya está de hecho que si hablas mal del Estado, sea del partido político que sea, eso no debería de pasar en una democracia, y más cuando el sujeto tiene argumentos bien preparados y no está falseando nada de lo que dice, más en ese caso. Y lo preocupante es la indiferencia de la sociedad. O sea, es increíble que incluso en la pandemia, ¿no? Que se veía que el pico de asesinatos se sostenía, o sea, no había, o sea, nos estábamos quedando en la casa, pero los asesinatos se seguían orquestando. Como el caso muy sonado del señor de las mariposas monadas. Por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me pegó. Por eso lo mataron, o sea, increíble, ¿no? Todos estamos. Pero él era lo que tú dices, el hablar. Él hace parresía. Ojo, porque también la parresía tiene formas negativas, que es el decir lo que sea, yo digo lo que sea, pero en la forma positiva, vean, porque también hay que distinguir entre el cinismo clásico y el cinismo vulgar, que es el que practican los políticos. O sea, no es lo mismo, el cínico clásico sabe lo que está atacando y sabe quién lo quiere legitimar y sabe su postura y sabe por qué hace lo que hace, y el cínico vulgar a veces no lo sabe. Bien, fíjense que aquí en este libro viene un poema que se llama Para un futuro gobernante, donde
desde mi postura cínica y anarquista, le estoy diciendo al gobernante cómo debe de gobernar, matando, robando, todo lo que hace, ¿no? Pero lo estoy haciendo como parece que lo alabo, pero todo está en forma de ironía. Estoy practicando como la ironía socrática, ¿no? Para que el otro diga, ay, qué chido, ¿no? Este cabrón es un escritor que me está diciendo, me está legitimando como plebe, ¿no? Como político. El individuo que se ponga chido lo matamos, ¿no? Como se dice en el fascismo del siglo pasado. Fascismos socialistas, comunistas y de ultraderecha. Bien, algo que quieras agregar, que se llama Impersonal, que hablo desde esta individualidad que les digo, no desde la sujeción, sino esta individualidad que protesta, que hay algo yo creo que en cada sujeto hay algo que protesta y que dice, yo no quiero esto. Dice, disuelto, pública, soy un número que defeca, fantasma del padrón electoral, protagonista ausente en la ficción política, reducido a esta paradoja oficial, amaré a mi patria con una bala de precisión en el cráneo, ágil cadáver que se desplaza y respira, soy parte de la masa y de su mortífera musculatura militar, fragmento por minuto que palpita aterrorizado, atrapado en la unidad abstracta de una lógica totalitaria, ruedo mecánicamente en el cuerpo de la organización operativa calificada para perpetuar la felicidad colectiva. Es decir, esta idea de que el sujeto, por la astucia de la razón, se tiene que sacrificar por el colectivo, por la masa, por la historia, por el pueblo, se tiene que sacrificar a lo colectivo, ¿no? No le hace que te maten, es lo que le dicen los soldados, ¿no? Pero tú sacas adelante a la patria. Los jóvenes y los pobres. Los jóvenes y los pobres, claro, Claro. ¿no? Bien. No, nada. Fíjate que algo que he notado mucho y que me rememoró, pues, esto que el estilo del libro, ¿no?, que comentas, casi me pareció como un ejercicio muy podeleriano, muy local, ¿no? Sí. Digo, me imaginaba algo como si a Baudelaire al momento de nacer lo hubieran tirado en un bote de basura en San Juan de Dios, ¿no? Y todo eso retratado, ¿no?, en el libro. Y sobre todo, como te decía, aparte de la cosmovisión que tienes, ¿no?, con esta violencia, con putrefacción, pudiera llamarle, me recordó mucho a un verso, igual, que podemos terminar, ¿no?, de Pondre de los Lemón, que dice algo así, parafraseando, sepulturero, es hermoso contemplar las ruinas de las ciudades, pero es más hermoso contemplar las ruinas de los hombres. Y pues, muchas gracias, muchas gracias a Saúl, a Raúl también, a Raúl. Yo solo quisiera agregar, bueno, yo defino mi poesía como una poesía de marca urbana que busca generar conocimiento situado, es decir, aquí donde vivo, en esta ciudad precisamente. Lo que pasa es que toda la obra nace, este libro y los demás, nacen porque yo era trabajador social y me mandaron a hacer estudios socioeconómicos a toda la zona metropolitana. Y yo me movía por toda la zona y entrevisté a muchísima gente, como unas 1000 personas, yo creo. Y con esas personas yo les preguntaba de más por qué podían trabajar, y a veces hay fragmentos del libro donde tomo, por ejemplo, de aquí no podemos dejar de ganar, ¿no? Me recordó mucho a una persona que yo entrevisté que me dijo, pues es que a mí me dijeron, es que ya no nos conviene si aquí no podemos dejar de ganar. Sí. Como la hipocresía social de lo que dices, de les pintamos su casa para que se vean felices. Les pintamos sus casas mientras adentro de la gente se está muriendo de hambre en el Cerro del 4.
Sí. O sea, Un maquillaje, ¿no? Les maquillamos la realidad. sí, o sea, están matando completamente al ser, no existe, o sea, no existe, se desaparece. Sí. Y bueno, pues esta frase de Robert que decía la salvación está donde está el peligro. Yo la interpreto como vete a los márgenes, ¿no? Entonces me quedó loco con los 36 años y 37 años. Luego podría después hacer más escarnamiento. Bueno, lo digo por el peligro de hacer parecida. Y bueno, pues creo que sería todo. No lo dije en el orden porque pienso en Ah, está bien. Nos despedimos. Gracias a todos, a la empresa. Gracias.